Se escucha. Bueno, vamos a continuar hoy ya dando inicio a verdaderamente el capítulo de la infectología, ¿verdad? La clase pasada habíamos hablado así en forma general sobre cómo vamos a desarrollar el curso durante el año lectivo y otras cositas más que hemos aclarado ya, pero si por ahí no quedó en claro, estamos dispuestos a repetirle, o sea, a aclararles si es que hay algo más que quieran aclarar. De todas maneras, entonces comenzamos con la infectología. Como el nombre dice, el estudio de la medicina que abarca las enfermedades infecciosas, contagiosas o no contagiosas, tropicales o subtropicales, como quieran llamarle, en fin, infección. Infección que es la presencia de un germen dentro del cuerpo humano y que gane la batalla, que se multiplique dentro de ese organismo humano para poder así cumplir con su efecto dañino, deleterio sobre nuestro organismo. Porque muchas veces ello no se logra debido a que nuestro aparato inmunológico, nuestras defensas están muy bien desarrolladas y preparadas para poder tener una defensa adecuada ante estos microorganismos. Del momento que hablamos de microorganismos, nosotros vamos a referirnos, ¿verdad?, a los gérmenes, vamos a decir una palabra más frecuentemente productores de patología en el ser humano. Muchos de los cuales ustedes ya han visto, ya los conocen porque vieron en la cátedra de microbiología. Por eso que les decía en la clase pasada que sería interesante que ustedes vean un poco, revisen un poco su libro de microbiología, creo que es el de Canes, el que tenían como libro básico, ¿no? Y que escudriñen un poco ahí a veces cuando hay ciertas cosas que no están muy claras, ¿no? Y si no entienden, entonces me preguntan o busquen en algún diccionario algún término que les parezca un poco raro, etcétera. La verdad que la infectología hoy día prácticamente está más que nada vista en los países pobres, subdesarrollados. Es la enfermedad de la miseria, de la pobreza, ¿verdad?, diríamos, hablando mal y pronto, porque existen condiciones que hacen que favorezcan más en estas comunidades este tipo de infectología, de patología infecciosa, ¿no? O sea, de las infecciones. Y que se debe a una serie de factores este hecho, por ejemplo, factores, vamos a decir, sociales, económicos, culturales. Y ambos, ¿verdad?, o estos tres factores hacen que se vea con más frecuencia en estos países nuestros subdesarrollados. Y vamos a seguir viéndolos por muchos años aún, porque no van a desaparecer así tan rápidamente. Y algunos, por supuesto, que van así seguir estando siempre presentes, no solamente en los países pobres subdesarrollados, sino que también hasta en los países un poco nivel más elevado. Si bien en estos países hoy día, en los países me refiero a los desarrollados del primer mundo, las patologías que más priman en la práctica médica, las que más se ven con más frecuencia, vamos a decir, que son las causas que más llevan a la mortalidad y morbilidad, son las enfermedades, vamos a decir, relacionadas a los problemas cardiovasculares, en primer lugar, como la arteriosclerosis, la hipertensión, las isquemias coronarias, accidentes cerebrovasculares, la diabetes, etcétera, y muchas otras que vamos a ir citando, ¿verdad?, y que son más bien, diríamos, enfermedades ya que del
relacionada a la vida un poco más longeva que hoy tienen justamente estos individuos de estos países, ¿no? Porque en ellos ya se han superado muchísimas de estas enfermedades e infectos contagiosas que antiguamente, si las tenían, hoy ya no las tienen porque tienen un nivel socioeconómico cultural mayor o mejor que el nuestro, o de los países desarrollados, todos, la mayoría de Sudamérica y lo del África, sobre todo me refiero a eso, ¿no? Y entonces, en ese aspecto es que en nuestros países pobres y desarrollados vemos todavía patologías que ellos allá ya estudian en el capítulo, en la cátedra llamada Historia de la Medicina, por ejemplo, una enfermedad tétanos. Ellos ya prácticamente no ven más porque están prácticamente toda la población vacunada contra el tétano. Desde el momento del recién nacido ya recibe su dosis de vacunaciones y tienen no solamente esas, sino muchas otras vacunas que en la mente, en la mentalidad de estos sujetos, la familia, ya está metido como una rutina. Acá, en cambio, a pesar de que se les facilita, a veces se les da la vacuna gratis y todo, no acuden a vacunar a sus hijos, ¿verdad? Y ahí ustedes vieron también hace poco nomás con ese tema del COVID, las vacunas que se han tenido que desechar porque se vencieron porque no venía la gente para vacunarse, ¿verdad? O sea, ven ustedes el nivel cultural, educacional de nuestra gente, sobre todo me refiero a educación sanitaria, más que nada, ¿verdad? Que es lo que estamos en déficit muy importante y que por ende es una de las causantes que hace que sigamos viendo este tipo de patología y vamos a seguir viendo hasta que se saquen de la mente de nuestra gente muchos tabúes, mitos, leyendas, etcétera, que la vacuna hace mal, que no sirve, que más bien te va a dañar, etcétera, etcétera. Yo no digo que no existan riesgos o a veces factores que hacen que un individuo tiene que tomar ciertas precauciones para la vacunación, por ejemplo, lo que son alérgicos a la albúmina del huevo, porque ciertas vacunas se desarrollan en los huevos de aves, o aquellos que son alérgicos o a otro producto, a otro recipiente que está componiendo esa vacuna, ¿verdad? Pero para todo ello pues, hay hoy día solución, ¿verdad? Que se pueden tomar haciendo la vacunación en centros apropiados con suficiente infraestructura. Me refiero a los que tienen cierta alergia o cierto temor a que puedan reaccionar. Bueno, eso al margen vamos a hablar oportunamente en otro capítulo cuando hablemos sobre inmunización. Por lo tanto, quiero que tenga presente eso entonces. La verdad es que debería ser que prime en la civilización la filosofía de Higeas, que es la diosa de la higiene, en contraposición a la de Panacea, la diosa de la cura, porque esta cobra muy cara sus servicios. Prueba de ello, hoy día ustedes ven que es un servicio privado muy costoso para mucha gente y no puede a llegar a ese nivel, ¿no?, de primera línea de tratamiento por las infraestructuras que hay en ese nosocomio que es privado y que tiene su costo. En fin, esto más otras condiciones, ¿verdad? Como por ejemplo, vamos a suponer las condiciones bioclimáticas. Ustedes saben que en los países cálidos tropicales como el nuestro, en la época de verano, con 40 grados, ¿verdad?, con mala higiene, no hay buen lavado de manos, no hay una buena limpieza de los utensilios, o no se lavan bien las frutas o verduras que se comen crudas, etcétera, etcétera, no se lavan las manos después de salir del baño, etcétera. Son todos factores que hacen que se vean con más frecuencia en esta época de calor gastroenterocolitis, con diarreas profusas y vómitos que le llevan a una deshidratación importante que a veces pueden llevar hasta el óbito.
¿verdad? Sobre todo en los dos extremos de la vida, en los niños muy pequeños y en los ancianitos, esto fácilmente, el equilibrio hidroelectrolítico del medio interno se deteriora muy rápido. O en el otro extremo, en la época de frío, ¿verdad? Sobre todo en nuestros ambientes rurales, en donde las condiciones habitacionales son muy escasas, tienen solamente una cocinita y una piecita para cocinar, y después tienen una gran sala ahí, esa sala comedor, dormitorio, todo. Y entonces hacen que por el frío se encierren todos y estén juntos, ¿verdad? Padre, madre y 6, 7, 8 hijos. La presencia de múltiples descendientes, que baste que uno de ellos tenga una virosis respiratoria y por el hacinamiento debido al frío se contagian casi todos los componentes de esa familia. ¿Ven entonces cómo este factor bioclimático influye tanto en el verano para las diarreas infecciosas, muy a menudo en nuestro país, y la enfermedad de la vía respiratoria en la época del frío por el hacinamiento? Pero además de eso, también acá en nuestro país subtropical tenemos también tropical prácticamente clima con temperatura elevada y con cierto grado de humedad, sobre todo en ciertas zonas geográficas donde hay, por ejemplo, una gran cantidad de bosque todavía, ¿verdad? Es el hábitat ideal por esa temperatura y por esa humedad y esas lluvias, que es donde los mosquitos, que son los vectores de ciertas patologías, tienen su hábitat ideal. Ya me refiero a la malaria o paludismo, por ejemplo, que es una enfermedad endémica acá, que tenemos cada tanto, o la leishmaniasis, y así muchas otras enfermedades que vamos a ir viendo cómo está en relación con la región de donde procede el individuo. O, por ejemplo, el hábito muchas veces de que el individuo o la familia en el campo, sobre todo en las compañías lejanas, no hay la suficiente infraestructura de cloaca, etcétera, y tienen una letrina común. O si no, a veces se van a la chacra al amanecer y vuelven ya a la tarde, llevan para su matula ahí al mediodía, se quedan por ahí más a comer, y por ahí tienen necesidades de hacer, ¿verdad?, una micción o defecación, y contaminan el suelo. Y ese suelo que tiene una temperatura, ¿verdad?, ideal, es que hace que de esos huevos eliminados por ese ser humano, por su materia fecal, elimine huevos, estos huevos de estos parásitos, ¿eh? Llámese anquilostoma, ascaris, etcétera, encuentran una temperatura agradable, ideal para desarrollarse, y de ahí ya salen del huevo las larvas infestantes, que son las que penetran a través de la piel, porque justamente andan también descalzos, no tienen calzado, o andan con zapatillas. El único calzado que tienen lo guardan para la fiesta patronal o para algún acontecimiento social, ¿verdad? No usan calzado. Y ahí que viene la denominación, como se dice vulgarmente, la anquilostomiasis, la enfermedad del pie descalzo, así como la enfermedad de Chagas es la enfermedad del rancho malo, ¿verdad? Porque justamente ese rancho que está hecho con techo de paja, con paredes de adobe o con tablas, ¿verdad?, que dejan endija donde la vinchuca, ¿verdad?, se esconde a la noche, durante el día, a la noche sale a picar porque es hematófaga, y al picar, no pica todo, se siente satisfecha y defeca, y por su materia fecal elimina el Trypanosoma cruzi. Y por ahí uno con el rascado a la noche, durante el sueño, ayuda con ese microtrauma del rascado a que penetre el tripanosoma a través de la piel, y luego de unos días aparece el famoso signo de Chagas, ¿verdad? Ya habrán dado esto en microbiología, ¿verdad? Por eso que les decía que vamos a repetir muchas de las cosas que se ven en microbiología. Pero es aquí que también hay que dejar en claro que la promoción de la salud no es una tarea exclusivamente de los médicos. No, está bien, el médico tiene que promocionar la salud, hacer charlas educativas, hacer profilaxis, hacer extensión universitaria, rural, lo que sea, pero
también es tarea del Estado. Y es así como que los gobiernos tendrían que tener una política sanitaria, ¿verdad?, bien estructurada. Y es lo que se ha visto últimamente con esta pandemia, ¿verdad?, del COVID, como nuestra infraestructura, nuestra, vamos a decir, política sanitaria está totalmente desfasada, ¿verdad? No es el asunto tener nomás un hospital, inaugurar un hospital y después, y la infraestructura, el mobiliario, la infraestructura, el personal o los personales, desde el portero, el guardia, el chofer de ambulancia, la limpiadora, las licenciadas en enfermería, los médicos, etcétera, la parte administrativa, etcétera. Y la infraestructura me refiero a que tenga que haber las suficientes cantidades de jeringa, aguja, alcohol, gasa, etcétera. Cosas elementales, básicas que a veces carecen nuestras instituciones. Sobre todo, más que nada, en los ámbitos un poco más retirados de los centros urbanos populosos, ¿no? Yo no digo que a lo mejor acá en el Hospital Espíritu Santo o en el regional, pero métanse en el fondo allá por las compañías, por ejemplo, donde no hay los hospitales para empezar. Hay una piecita ahí con un bañito ahí que es un puesto de salud, donde quienes están no están los médicos, está una licenciada, ¿verdad? La licenciada tiene sus limitaciones. Y aún aunque esté un médico, también tiene sus limitaciones porque no tiene la suficiente infraestructura para poder hacer una buena medicina. Por eso que también existe a veces la fobia de los médicos de no querer ir hacia el interior, sobre todo hacia los lugares recónditos, hacia allá, hacia las compañías, porque no hay la suficiente infraestructura y se puede ir allá a perder, a atrofiarse más que nada, ¿verdad? A pesar que todo depende de cada uno. Porque hoy día con la tecnología y con tu celular, vos puedes estar al tanto de todas las novedades últimas que hay en el campo médico, sobre todo en cuanto a la terapéutica, para el tratamiento y cómo hacerlo. Pero, ¿qué pasa? ¿Sabes todo lo que vos querés? Eso pues no tenés, no está disponible. O si viene alguna patología de cierta complejidad, no tener la suficiente infraestructura, no tener una terapia, no tener nada, ¿qué tenés que hacer? Derivar, mandar allá de la compañía, andate a la ciudad, andate allá al hospital regional, etcétera, etcétera, o vamos a mandar a Asunción o a Itagua, al Hospital Nacional, a donde sea, porque no hay la suficiente estructura. Por eso le decía, una política sanitaria bien hecha. En esa política sanitaria, ya les repito, no es solamente el ambiente edilicio, ¿verdad? Muy lindo, todo lo que quiera de última generación, todo con brilloso, pero y la infraestructura restante, los personales, los materiales para las herramientas que necesita el médico para trabajar, etcétera, etcétera. De manera que es un capítulo muy apasionante y muy interesante, ¿verdad? Sobre todo para los que les interesa mucho la parte de salud pública y epidemiología, para ahondar más este tema. Pero con estos conceptos, ustedes más o menos se dan cuenta ya de cómo es que estas enfermedades e infectos contagiosas y tropicales siguen y van a seguir viéndose por mucho tiempo acá en nuestros países pobres subdesarrollados. Si bien hoy día se mejoró bastante, hay que reconocer también eso, ¿no? Además, como antes que veíamos muy a menudo tétanos, por ejemplo, o otras patologías infectocontagiosas, en las cuales prácticamente, debido a que se está superando ese tabú, esa leyenda, esa mitología, esa creencia popular, folclórica, de que la vacuna hace más daño que bien, etcétera, etcétera. Entonces, lógico que con el avance, eso un poco del nivel cultural de nuestra gente, de a poquito se está venciendo y se ven menos este tipo de patologías, pero aún se siguen viendo. Cuando que en otras latitudes, como le dije, países del primer mundo, eso ya se estudia en la historia de la medicina, ya no se ve más por esas latitudes, ¿no? Nosotros acá a veces vemos cuando viene el médico del extranjero y saben que en el hospital allá en Asunción hay algún caso de tétano o de un caso de rabia humana, se van
como rapidísimo para ver, porque les resulta algo muy novedoso, porque ellos ya no ven, estudian como un hecho histórico. En la historia, en la medicina ya no ven. En cambio acá todavía podemos ver, si bien es cierto, como les repito, cada día vemos un poco menos que antes, que hace 50 años atrás, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces es así como tenemos que encarar este estudio de la infectología, y tenemos que ver que vamos a manejarnos constantemente con nombres de diferentes gérmenes, microbios, microorganismos, ya sean virus, bacterias, hongos o parásitos. Y ya que hablamos de parásitos, tenemos que distinguir, acá hablando ya de microbiología, dos situaciones diferentes. Una es la simbiosis, que es la vida de a dos, ¿verdad? Y el otro es el parasitismo, en la cual el huésped, el que la aloja al otro, es, vamos a decir, agredido por el otro porque le está consumiendo, le está expoliando a lo mejor de nutrientes que para él también es necesario. En cambio, en la simbiosis, esa vida de a dos más bien conlleva junto la vida, ¿no? Pero en el parásito es a la inversa, porque el parásito es el que te está expoliando, el que te está chupando la sangre, por ejemplo, el anquilostoma, ¿verdad? Y otros más, así que podemos ir citando. Ahora, dentro de estos parásitos, nosotros tenemos que hacer otras subdivisiones. Tenemos los llamados helmintos o gusanos, que otra vez tenemos que dividir en los gusanos planos o los llamados platelmintos, y los gusanos redondos o nematelmintos. Entre los nematelmintos o gusanos redondos tenemos el anquilostoma o necato americano, el ascar y la chichura, el estrongyloides estercoralis, ¿verdad? El Oxylis vermicularis, etcétera, etcétera. Y entre los gusanos planos tenemos que ir en cestodes y trematodes. Los cestodes, la familia de las tenias, tenia nana, tenia soli, saginata, etcétera. Y los trematodes, sobre todo, vamos a referirnos a la esquistosoma, y acá otra vez están los dos tipos: el esquistosoma manzoni, que es el que tenemos acá, y el esquistosoma japonicum, que no hay acá. Bueno, esto es a grosso modo, muy resumido, ¿no? Que hay muchos más. Yo no me voy a referir a todos, sino a referir a todos, y no vamos a terminar nunca. Es muy largo, ¿no? Pero por lo menos los grandes, vamos a decir, gérmenes, o sea, microorganismos que afectan acá en nuestro país. Vamos a tener que saber. Y bueno, esos son los gusanos o el mito. Y luego están los protozoarios. Entre los protozoarios hay miles, pero vamos a citar una docenita máximo, ¿verdad? Por ejemplo, ahí que tenemos que dividir los protozoarios flagelados. Entre estos protozoarios flagelados, otra vez tenemos que distinguir lo que son flagelados de la mucosa, otra vez, mucosa digestiva, la Giardia lamblia. Hay otros más, pero vamos a quedarnos con la Giardia, ¿no? O de la mucosa vaginal, la Trichomonas vaginalis, ¿verdad? Hay otros más, pero vamos a quedarnos con que es una de las causas frecuentes de enfermedad de transmisión sexual, ¿verdad? Y luego tenemos los flagelados de la sangre y tejidos. Los anteriores que citamos eran de la mucosa, ahora tenemos de la sangre y tejidos, o sea, que están en sangre circulando y que en un momento dado penetran dentro de los tejidos. Tenemos ahí el Trypanosoma cruzi, que produce la enfermedad de Chagas. O tenemos las leishmanias, ya sea la leishmania mucocutánea o la leishmania visceral. Luego de los flagelados tenemos a los esporozoarios. Entre estos esporozoarios vamos a citar dos o tres nomás. Por ejemplo, la toxoplasmosis, que es uno de los protozoarios más frecuentes en el mundo entero. La cryptosporidiasis, ¿verdad? La isosporidiasis, Isospora belli, Cryptosporidium parum, ¿verdad? Hoy día es muy relacionado con el tema del VIH. Y luego los plasmodium, el vivax y el falciparum, que es lo que tenemos acá, que producen el paludismo, malaria. Si bien es cierto, ustedes habrán dado microbiología, hay en el África y el calazar, y en la India
esa, la otra forma de Leishmania, ¿no? Está la del botón de Oriente, ahí en la zona del Mediterráneo, y hacia la India, el Kalasar, ¿verdad? El otro tipo de leishmaniasis. Bueno, luego de estos flagelados, de estos porosuarios, pasamos a las amebas. Por ejemplo, ahí tenemos la entomia histolítica, que da una disentería llamada disentería mediana, con diarrea como un cupo de sangre, para diferenciarla de la disentería basilar que está producida por la shigella. En ese caso se llama disentería basilar, ¿verdad? Por un germen gram negativo, por varios germen gram negativos, porque las shigella son A, B, C y D. Dan también diarrea con muco de sangre, más diarrea con cólico, con fiebre, etcétera. Y luego tenemos el grupo de los ciliados, y entre ellos vamos a citar uno solo, nomás, no es tan frecuente, el Balantidium coli. Bueno, y así podemos ir citando muchísimos otros protozoarios. ¿Ven? Como es tan amplio nuestro tema, ¿no?, de infectología. Pero luego tenemos los otros gérmenes que hemos citado, las bacterias. Y las bacterias también tenemos que distinguir, hablando de microbiología, ¿no? Las que son cocos, las que son bacilos, las que son cocobacilos, las que son gram positivas, las que son gram negativas, las que son aerobias, las que son anaerobias. Nosotros vamos a estudiar todas, pero vamos a estudiar algunas de las cuales vemos con más asiduidad, con más frecuencia acá en nuestro terruño, ¿no? Y luego tenemos el grupo de los virus. Acá también miles de virus, miles. Pero nosotros vamos a hacer también una clasificación muy especial para ser más accesible a nosotros, y vamos a considerar así virus de las vías respiratorias, por ejemplo, la influenza, el coronavirus, adenovirus, etcétera. Virus que afectan al sistema nervioso central, el de la polio, el virus de la rabia, el herpes simple tipo 1, etcétera, por ejemplo, ¿no? O virus del tracto digestivo, el rotavirus, que da una diarrea muy importante en los lactantes, en los niños sobre todo, pero también en los adultos, pero más en los niños. Bueno, y así vamos a ir viendo que existen diferentes tipos de virus que tienen un tropismo positivo más hacia un u otro órgano. Y vamos a ir citando algunos, no todos, no nos va a dar el tiempo, ¿verdad? Pero vamos a hacer lo más frecuente que veamos acá en Paraguay. Entonces tenemos bacterias, virus, hongos. Acá la misma cosa, hongos. La micología es un tema apasionante, larguísimo, pero nosotros vamos a dejar la dermatomicosis, o sea, las micosis llamadas superficiales, para el profesor de dermatología. Van a dar con dermatología eso, la parte de las micosis superficiales. La pitiriasis, alba rosada, la pitiriasis versicolor, las tiñas, etc. Y nosotros sí vamos a dedicarnos a las micosis profundas o sistémicas. ¿Qué quiere decir? Que afectan a órganos profundos dentro de la economía, como ser el sistema nervioso, los pulmones, hígado, vasos, riñones, etcétera, etcétera. O sea, hay micosis que afectan a estos múltiples órganos que pueden también ser mortales, que pueden llevar a la muerte también. Bueno, entonces ven ustedes cómo es amplio el panorama que tenemos para ir estudiando y desglosando todo esto acá en nuestro año lectivo. Ahora bien, nosotros vemos que existen, como decíamos hace un rato, en algunas comarcas todavía algunas enfermedades, pero muy pocas veces se ven, ya son casos raros. Entonces en esos casos se dice que esa enfermedad es esporádica. Pero en cambio, en el otro extremo existen enfermedades que existen constantemente en una región. No mucho, pero que no es raro. Se ve cada tanto. Por ejemplo, vamos a estar acá en nuestro país, el Chagas. El Chagas, hay una franja que va de Cazapagua, Iraca, Guazú,
San Pedro, segundo departamento, primer departamento, Concepción, Chaco. Esa es una franja chagásica acá en el Paraguay, ¿verdad? Es donde más se ve. Por eso que en la historia clínica vamos a tener que preguntar la procedencia. Y el hecho que te diga que venga de Cazapá y que tenga con los dos párpados de un lado superior e inferior edematoso y con un ganglio auricular, signo de Romaña, le preguntan enseguida lo de la bichuca. ¿No? Y al preguntarle los hábitats como este, va a decir, sí, o acá veamos a la bichuca y sí, convive con nosotros, ¿verdad? Entonces, está hecho el diagnóstico. Ven como a veces se facilita mucho haciendo una buena historia clínica. Entonces, ese tipo de patología que hay constantemente en una región se llama una enfermedad endémica. Ahora bien, por algún motivo, factores bioclimáticos o déficit de educación sanitaria, lo que sea, ¿verdad? A veces ocurre un pequeño brote, aumenta más de lo normal el número de esa patología en esa comarca, en esa región o en ese país. Y en ese caso se habla de epidemia ya. Ya no es una endemia, ya es una epidemia. Y epidemia ya implica que están tomados mucho más individuos, ya está afectando a mucho más gente, varones, mujeres, niños, etcétera, ancianos, de todo. Bueno, y es aquí, cuando esa epidemia ya pasa de un país a otros países vecinos, y no solamente países vecinos, sino inclusive continentes, en ese caso ya no estamos frente a una epidemia, estamos dentro de lo que se llama ya una pandemia, que es lo que pasó últimamente con el coronavirus. Más antes, allá en la década del 70, teníamos, por ejemplo, una pandemia del cólera. O al comienzo del 80, en la década del 80, la pandemia del VIH. Y así, o hace muchísimos años, en 1913, 18, en España, en Europa, hubo una pandemia ahí que tomó toda Europa de influenza, gripe. Y así. Entonces, en esos casos se llama pandemia. Ahora bien, puede ocurrir como se ocurrió acá en Paraguay ahora en estos últimos meses, que a la vez haya una epidemia junto de coronavirus con el SARS-CoV-2, más se le sumó el dengue. Entonces, la existencia de dos epidemias a la vez juntas al mismo tiempo se llama sindemia. Entonces, usted tiene que conocer bien estos términos, lo que es el léxico nuestro, México, para poder entender y no así nomás tomarlo muy a la ligera. No, y una epidemia, una endemia, no, son términos diferentes, implican situaciones muy diferentes una de otras. No es la misma cosa. Ahora bien, todos estos gérmenes, microorganismos que decíamos, para que nos agredan, no es que se les resulte tan fácil. Tienen que tener una buena potencialidad patógena, que se llama virulencia, para que puedan producirnos ciertos efectos deleterios dentro de nuestro organismo y que también nosotros estemos con cierta disminución de nuestra defensa, por ejemplo, porque ellos tienen que atravesar barreras mecánicas como ser la piel, en donde hay sudores, hay saprófitos, y dentro de ese sudor ustedes saben que hay la lisozima, que es una enzima que defiende contra la bacteria, y otras sustancias químicas más, o la mucosa, en donde están las secreciones, inmunoglobulina y las secreciones, ya sea en el tracto respiratorio, ya sea en el tracto digestivo, ya en el tracto genitourinario. Ahí esas secreciones tienen anticuerpos que actúan localmente ahí defendiéndonos, ¿verdad? Entonces,
también influirá el hecho que tengas o no tengas anticuerpos por el hecho de que te hayan vacunado en tu niñez. O ahora, hace poco, con este tema del corona, que tengas vacuna o no, que te crearon anticuerpos. ¿Verdad? Que ven cómo entra en juego muchos detalles, factores, para que este germen pueda o no desarrollarse y producir su efecto dañino y hasta a veces mortal en un organismo humano. Bueno, cuando este gen logró penetrar, ¿no? Logró penetrar atravesando la piel, la mucosa, es muy agresivo, muy virulento, muy patógeno, ¿verdad? Vamos a tener que, entre el momento en que penetró por una puerta de entrada, una herida infectada, por ejemplo, un tétano, ¿no? O una sepsis, esa penetración no es que enseguida te va a dar ya síntomas, sino que pasa unos días. El tiempo que tarda entre que penetró el germen y aparezcan los primeros síntomas de enfermedad, eso es lo que se va a llamar periodo de incubación, que es muy variable en cada germen. Nosotros no vamos a exigirle que exacto, tienen que decirnos cuánto, pero aproximadamente. No me vayan a decir que el virus de la rabia tiene un periodo de incubación de 48 horas, eso no existe. Saben bien, ustedes ya han dado rabia en microbiología, que tiene un periodo de incubación largo, de semanas o meses. En tanto, no me venga a decir acá el virus de la influenza o este coronavirus tiene un periodo de incubación de 1 mes o 2 meses. No, si se sabe bien que es de pocas horas. 48, 72 horas ya uno está con síntomas después de una presencia ante un individuo que le contagió, ¿verdad? Entonces, ven ustedes, por eso tenemos que saber más o menos aproximadamente cuánto es el periodo de incubación, porque eso es importante para poder distinguir una patología de otra. Pero resulta que después pudo que haber penetrado ese virus, por ejemplo, el de la hepatitis o el VIH o lo que sea, y ya está dentro de nuestro organismo, pero no se manifiesta aún, ¿verdad? Eso es lo que se da a llamar periodo ventana. ¿Y cómo yo sé que está en periodo ventana? A través del laboratorio, a través de los medios auxiliares, diagnósticos, específicamente serología o cultivo, que yo lo puedo hacer porque ese virus está en la etapa de invasión, en la etapa de viremia. Entonces, todavía no demuestra síntomas, pero yo ya estoy con síntomas de infección. O sea, tengo ya el germen dentro mío, no tengo todavía síntomas. Ahora bien, puede que después de unos días aparezcan algunos síntomas premonitores que te anuncian como un aura, ¿verdad? Como un futurólogo que te está preanunciando. Esos síntomas que aparecen antes de que se desarrolle bien la enfermedad es lo que se va a llamar el periodo prodrómico. Por ejemplo, el sarampión. El sarampión nosotros tenemos que antes, después del contagio, ¿verdad? De unos cuantos días sobre incubación, viene su periodo de ventana, pródromo. ¿Y el pródromo qué consiste? Que ese niñito, porque generalmente se llaman los niños no vacunados, tiene un cuadro de febrícula y una rinorrea acuosa, un ticinil, ¿verdad? Y además de eso tiene por su febrícula apatía, ya tira su juguete, no quiere jugar, no quiere saber nada, no quiere tomar más su biberón, su tete, etcétera, etcétera. Un día, 2 días. Al tercer día la madre dice, bueno, esto ya no es normal. Y le lleva a su pediatra. Y ahí su pediatra le dice, tiene sarampión. ¿Por qué le dice eso? Porque vio en la mucosa de la boca un signo patognomónico quiere decir un signo que es exclusivo de esa enfermedad, que no hay en nuestra. Y en este caso el sarampión específicamente es el signo de Koplik. Una mancha blanquecina a nivel del segundo molar superior, en la arcada superior, en la mucosa yugal ahí de la boca,
¿verdad? Una mancha blanquecina rodeada de un halo rojo. Ese es el signo de Copri, que cuando está presente, ponerle la firma de un sarampión. Y ahí es que ese médico le dice que tiene sarampión. Entonces la mamá le va a decir, ¿cómo? Si mi hijo, el otro más grande ya tuvo sarampión y él tenía todo por la piel, toda así mancha, rojitas, o sea, un ras, un exantema. Mañana le va a salir, señora, le dice. Y efectivamente al día siguiente, ¿por qué? Porque sabemos que el Copric es un signo que aparece 24 horas antes de que aparezca la fase eruptiva, la fase de exantemática del sarampión. Y entonces ese médico queda de esa manera como un dios porque le adivinó, le acertó que era el sarampión. Y luego de eso, ya al día siguiente, cuando aparece el sarampión, ya aparece sí la mácula eritematosa, el exantema, el ras, como quieran llamarla, por todo el cuerpo que comienza por la cara, cuello y va descendiendo, etcétera. Y ese entonces está implicando que llegamos a otra etapa, a otro periodo, llamado el periodo de estado de la enfermedad o periodo florido de la enfermedad. Y luego de eso, que dura un par de días otra vez, una semanita, más o menos 7, 8, 10 días en que se va desapareciendo la mancha, ese niñito de a poquito va volviendo a su pleno estado de salud que tenía antes. Ese es el llamado periodo de convalescencia. Pero acá viene otra situación, otro periodo, el periodo de contagio. Ese niño con sarampión, o con cualquier, perdón, o con cualquier otra virosis, tiene un periodo de contagio. Y ese periodo de contagio, por el cual un ser humano, ¿verdad?, le puede transmitir a otro ser humano que no tiene defensa, que no tiene anticuerpos, porque no se vacunó contra el sarampión, por ejemplo, le puede transmitir a ese otro niñito, ¿verdad? Entonces, ese periodo de contagio puede estar en el periodo prodrómico o en la etapa florida, o a veces hasta sigue eliminando el virus después durante la convalescencia. Y lo elimina ya sea por el estornudo, por la tos o por el propio hecho de hablar. No se olviden que ustedes cuando estornudan o tosen, esa acción de toser o estornudar sale con una velocidad de más de 100 metros por segundo y esparce el virus prácticamente a varios metros alrededor de él. Ahí que viene eso que se decía hoy en el corona, hay que conservar la distancia, 2 metros por lo menos, ¿verdad? Entonces, esa es una condición que hay que tener presente, ¿no? Ese distanciamiento, porque con esa fuerza con que sale el estornudo, la tos, puede ser una fuente de contagio. O a veces los microaerosoles, la gotita de flujo, microaerosoles orales al hablar, ¿verdad? O al toser, en forma de gotitas de aerosoles, que también son contagiosas. Y no solamente a través del aire, ahí que está muy cerca, sino a veces puede sobre un objeto que tú después tocas y no te higienizas bien la mano, no te lavas bien la mano y también por ahí te puedes contagiar. ¿Ven? Como entonces el contagio puede aparecer en diferentes etapas y ese contagio puede ser a través de las secreciones respiratorias, a través de la orina, a veces a través de la materia fecal, se eliminan el virus de la hepatitis, lo que sea, o otros virus, o a través de la piel o de la mucosa, un contacto íntimo, por eso que eso del abrazo y el beso, etcétera, estaban todos suspendidos con este tema del COVID. Por eso que puede ser, era una forma de contagiar, una forma de contagio. Ahora bien, ya que hablamos de contagio, vamos a ver que está esto que es el contagio directo, de hombre a hombre, o sea, de un ser humano a otro ser humano. Pero está el contagio también indirecto. Y este contagio indirecto puede ser por diferentes vías. Uno, a través de los alimentos, sólidos o líquidos. Un alimento que está contaminado, porque tocó el enfermo o manipuló a un enfermo que no se cuidó, no usó tapabocas, esto no encima y ese virus puede permanecer un par de horas
y entonces tú ingieres alimento o el agua que no es potable. Hay muchas patologías que se adquieren por el agua contaminada, que no es potable, porque no hay ESAP, no hay agua corriente de estas, a veces, empresas que distribuyen en forma privada, las aguateras privadas, ¿verdad? Y aún más en el interior, allá en el recóndito, ¿verdad? Campo, en las compañías, no hay agua corriente, agua potable. Entonces toman el pozo, entonces hay que enseñarle a que hiervan por lo menos, tomo pupú por lo menos media hora, que hierva bien, o si no que le echen 2 gotitas de ayudín, hipoclorito de sodio, para potabilizar el agua, para 1 litro de agua, esa 1 o 2 gotitas. Pero si quieren tener ya para todo el día en una olla ya de 5 o 10 litros, que le echen mucho más gotas y dejan un par de minutos para que actúe ese hipoclorito de sodio y después ya pueden beber. Y con eso ya se potabiliza, ya no, ya va a matar a muchos microorganismos ese hipoclorito de sodio que se tiró ahí en esa agua. ¿Ven? Entonces, a través, el contagio puede ser y no directo, sino indirecto, a través de los alimentos sólidos o líquidos, o a través de animales. Por ejemplo, están acá, tenemos que tener los llamados reservorios. El reservorio puede ser humano, en el caso de la gripe, con el coronavirus, el sarampión, como dije, o el reservorio animal en el perro, la rabia, u otra patología. Y en otras ocasiones están los llamados vectores. Son generalmente los artrópodos, sobre todo insectos, los mosquitos. Y así ustedes van a ver, habrán desarrollado ya que están los anófeles, que son los vectores del paludismo. El flebótomo, que es el vector de la leishmaniasis. Y el Aedes aegypti, que es el vector de la fiebre amarilla y del dengue. ¿Ven? Cómo el contagio puede ser indirecto a veces a través de estos, o bien a través de objetos inanimados, por ejemplo, una pinza, una jeringa, cualquier objeto de uso hospitalario que tocó el enfermo, que se usó en el enfermo y no se esterilizó mal, etcétera, y se vuelve a usar. Se recicla, como se dice vulgarmente, a veces también porque no hay suficiente, ¿verdad?, infraestructura, entonces no podemos dar el lujo de estar desechando, y entonces tratamos de limpiar un poquito todo con agua, jabón o detergente, lo que sea, o con ayudín, pero a veces no es lo suficiente. Entonces, objetos o ropas del enfermo, ropas de cama, sábana, funda, etcétera, que pueden estar contaminados, o a veces las visitas que vienen al enfermo a visitarlo, pueden traer ellos en sus zapatos o en sus ropas gérmenes que han conseguido ahí por la calle, por donde anduvieron en su trabajo, que vienen de ahí a visitarle. Por eso que a veces se dice visitas restringidas. No se puede entrar, sobre todo en aquellos enfermos que están inmunodeprimidos, ¿verdad? Y si se los van a visitar a los parientes muy cercanos, el cónyuge, el hijo, la hija, etcétera, se tienen que cambiar toda su ropa y usar ropas que le van a ofrecer ahí en el hospital o en el sanatorio, estériles, apropiadas para tal, con el gorrito y tapaboca y todo, y bota de tela, se sacan sus zapatos, todo así, porque si no corre el riesgo de llevarle a su enfermo esta patología. Bueno, chicos, estamos sobre la hora porque yo creo que tienen ustedes otra clase ahora. Vamos a seguir continuando. Ven ustedes cómo es tan largo y tan apasionante este tema de la parte general, la introducción, y que tenemos que hacerlo porque de aquí vamos a sacar muchos términos, muchos léxicos que no es que tenemos la obligación de conocer y saber para usarlo sobre todo con propiedad y hablar como se debe en el término léxico médico.
cuando sobre todo tengas que comunicarte en el lenguaje médico con otro colega. Tal vez no lo vas a hacer con el familiar que no entiende o tiene un nivel cultural mucho más bajo que el tuyo, tenés que bajar vos también tus decibeles y ponerte a nivel de él, utilizando otros términos más folclóricos, más comunes, inclusive tienes que balbucear algunas palabras en guaraní para poder darse a entender con los familiares o con los enfermos, ¿eh? Bueno, lo dejamos por aquí por el momento, no sé si hay algo que quieran aclarar. Les escucho. No, doctor. Bueno, No importa claro. mucho. Nos vemos entonces Dios mediante en una semana, ¿no? Gracias, doctor. Suerte. Gracias. Chao, chao. Ah, Gracias, doctor. bueno, suerte.